Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la accesibilidad digital, sobre las dificultades técnicas y de acceso que tienen las personas a la hora de utilizar la tecnología y de soluciones y avances digitales que mejoran su vida. Comencemos. ¿Qué tal, Yai? Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien, otra vez con Metaversadas, en un capítulo muy especial. Así es. En el que vamos a hablar sobre la accesibilidad digital. Un tema bastante interesante y que creo que además ha sido un tema de descubrimiento para nosotras, ¿verdad? A través de estas entrevistas se nos ha abierto como un mundo nuevo que no conocíamos. Sí, además hemos traído a expertos de la materia, pero no solamente expertos, sino que viven en sus propias carnes, digamos, las dificultades a la hora de acceder a la tecnología desde diferentes áreas y también es súper interesante cómo os vamos a ir comentando cuáles son sus dificultades de condición y cómo han ido superando esto gracias a la tecnología. En primer lugar, para comenzar, vamos a hablar de Pedro Esquiva, que es experto en accesibilidad digital. Además, tiene una situación de discapacidad, ya que es ciego de nacimiento y a causa de un glaucoma que le impide ver, o sea, tiene 0% de visión, no ve nada. Entonces, le pregunté cuáles eran las principales dificultades que tenía a la hora de acceder a la tecnología y bueno, esto es lo que nos cuenta. Pues muchísimas. Muchísimas en realidad. Bueno, aunque es algo que ya pasó hace tiempo, todos lo tenemos guardado, ¿no? Y en el confinamiento, por ejemplo, fue una cosa muy dura el simple hecho de coger e intentar hacer la compra o intentar hacer algún trámite online, me da igual, pues, de la administración pública, de lo que sea, y que no fuese accesible, eso a mí no es que me dificultara, es que directamente me bloqueaba esta opción. Entonces, pues me vi casi encerrado virtualmente. Creo que bueno, que la pandemia nos limitó a todos, pero yo creo que en estos casos definitivamente eh, el aislamiento, como dice Pedro, es bastante es absoluto. Absoluto. Absoluto, ¿no? No es que no pueda, ni que me resulte difícil, ni que nada, simplemente es como imposible. Es desesperante y al final te pones a pensar y vale, la pandemia fue un hecho un poco particular, pero sabemos que este tipo de situaciones cada vez van a suceder con más frecuencia probablemente y bueno, y no estamos preparados en términos de accesibilidad. Entonces, o sea, te lleva a reflexionar, ¿no? Sobre de qué manera estamos nosotros también pensando o estamos previendo muchas veces este tipo de situaciones cuando planteamos una tecnología, cuando planteamos un hardware específico, estamos realmente pensando en todo, estamos pensando incluso en los diferentes escenarios que pueden Claro, surgir. porque siempre pensamos en hacia dónde nos puede llevar la tecnología. Y pensamos un poco a qué usos prácticos le podemos dar, incluso a ello, ¿no? Pero pensamos que todo el mundo puede llegar a utilizar esta tecnología o qué grado de facilidad tienen las personas para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, este paso de la accesibilidad es como abrir fronteras para que a ciertas personas, en este caso como Pedro, no sea una imposibilidad absoluta el poder acceder, sino, bueno, con sus ciertas dificultades o con diversas maneras de poder asumir estas herramientas, ¿no? Puedan llegar a consumir productos y puedan llegar a tener cualquier servicio, ya sea tecnológico, de cualquier manera. Tal cual, y que por otro lado, y esto también surgió en las entrevistas, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, muchas veces también incluimos, por ejemplo, a los ancianos. Sí. ¿No? Entonces, temas como ejemplos que pone Pedro también son aplicables a la tercera edad, el poder hacer un trámite en un banco, por ejemplo, que ahora, y sin que haya pandemia necesariamente, el hecho de que necesites hacer muchos de estos trámites online o necesites un correo electrónico para poder completar estos trámites, hace que muchas personas también se encuentren. Es otro tipo, ¿no?, de barrera, no es exactamente igual. Exacto. Pero al final es eso, es pensar en los procesos y pensar en la tecnología de una manera mucho más holística, ¿no?, entendiendo como los diferentes perfiles que existen. Exacto.
Y bueno, ahora voy a hablar de otro de los entrevistados, nuestro segundo entrevistado, que es Enrique García. Él es Accessible Technology Senior Officer, en la Fundación 11. Y bueno, en su caso, él sufre de síndrome de TART. Es una enfermedad genética que básicamente consiste o se manifiesta en que la persona nace sin brazos. Entonces, bueno, las manos de Enrique parten directamente de sus hombros. Entonces, bueno, él nos cuenta un poco cuáles son sus dificultades de acceso en el día a día. Sobre todo en mi caso, a la hora de acceder a la tecnología, como soy una persona con discapacidad física, suele ser más lo que se llaman barreras de acceso a la tecnología, porque en mi caso sí que es verdad que hay otras personas con discapacidad que pueden tener realmente barreras a la hora del uso de la tecnología, pero en mi caso, por mi discapacidad física, la mayoría son de acceso y así han sido durante toda mi vida. Por ejemplo, yo tuve ordenador desde muy pequeño, bueno, muy pequeño hablo 8 años o así, ¿no? Ya tenía un ordenador y lo que ocurría era que, bueno, pues que había que subirme con un atril el ratón o el teclado para que yo lo pudiera utilizar, ¿no? Luego ya cuando ya se salvaba un poco, porque siempre mis dificultades han sido de alcance. Porque claro, pues al no poder alcanzar ciertos objetos o al no poder llegar bien o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi barrera con la tecnología ha sido sobre todo ese de acceso y bueno, pues me ocurre en varias ocasiones. Es decir, me ha ocurrido con el ordenador cuando había que subir el teclado a la mesa, porque las mesas siempre han tenido la típica bandeja donde tú guardabas el teclado o lo metías ahí. Yo siempre lo he subido arriba de la mesa, ¿no? El teclado. El ratón suelo utilizar un trackball que en vez de mover el ratón, pues mueves la bolita, ¿no? Y para mi mano, pues es mejor porque hago menos recorrido. Y bueno, y también él pone otros ejemplos, ¿no? Además de los que hemos escuchado, habla de que las tablets, normalmente para él es más sencillo interactuar con ellas a través del lápiz, ¿no? Que le da mucho más alcance al momento de clicar e interactuar. Los móviles trata de que sean pequeños, ¿no? A diferencia, y comenta que, bueno, él va un poco en contra de la moda, ¿no? O a la inversa, que la moda que tiende a los teléfonos más grandes. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Yo creo que para exacto. mí es que tengas un móvil y lo puedas utilizar con una mano Es mucho más cómodo, porque Sí, los móviles tienen gran tamaño. O sea, ahora mismo, de hecho, hay un modo dentro del móvil que es como reducirlo en tamaño de manera que en lugar de utilizar todo el responsive, o sea, la resolución completa del móvil, utilizas como una pequeña, como una cuarta parte menos, de manera que se reduce el tamaño para que puedas interactuar con una mano. Eso lo tienen algunos teléfonos móviles. Fíjate. Y es como súper curioso, pero a mí me pasa, entre que no te cabe en el bolsillo y, claro. y que eso, que cuando te interactúas con una mano es como muy complicado. Y él, digamos que por su situación es súper práctico tener un móvil muchísimo más pequeño. Entonces... Que de hecho me llamaba también la atención que comentaba, bueno, y en algunos casos me viene muy bien porque a veces clico con la boca, ¿no? Y así voy más rápido. Entonces es eso, es el poder sostenerlo con la mano y de vez en cuando también combina con clics de boca y va súper rápido. Que lo se puede ver cuando lo cuenta en el vídeo, ¿no? Y luego, bueno, habla también, y este es un tema ya vinculado a nuestro mundo XR, que para él la principal barrera es el ponerse las gafas, que necesita la asistencia de alguien para poder ponérselas. Las gafas de realidad virtual. Las virtual. gafas de realidad virtual, ¿no? Y bueno, y las de realidad mixta si es que las ha probado alguna vez. Entonces, aquí esto también es importante. Eso le pasa también a mucha gente, ¿no? Cuando no has utilizado nunca las gafas, es como, ¿cómo se pone esto y tal? Cuando lo das ajustas y tal. Sí. Que de hecho, en cuanto a gafas de realidad virtual, yo creo que se han hecho avances interesantes. Sí. Por ejemplo, el que puedas ajustar, bueno, desde el inicio ya eran ajustables para la cabeza, pero luego la distancia entre ojos, que fue algo que muchos modelos que se usaban para móvil ya lo tenían, pero al principio no todos los modelos de gafas más profesionales contaban con esta opción. Y yo, por ejemplo, tengo los ojos muy juntitos.
Y para mí, yo siempre lo llevo, tú también, ¿no? Siempre lo llevo al límite. Sí. Pero al principio era bastante incómodo ver contenido. Sí, de hecho, en cuanto a gafas, no me quiero centrar mucho en esto, pero hay una parte pequeñita que es que están intentando también compensar el peso. Esto lo vi en un reportaje de, no sé si las Quest Pro, sí, las ahora Quest mismo, Pro que son, sí. digamos que la parte de atrás y la parte de adelante estén combinadas a nivel de peso para que no se te caiga como la cabeza hacia adelante, ¿no? Sí, entonces, y las Pico 4 también. Claro, a nivel de accesibilidad también se une esa parte de usabilidad, ¿no? El hecho de que sea fácil de utilizar y sean cómodas, ¿no? Que sean, que nos permita no solamente disfrutar de una experiencia virtual interesante, no solamente centrarnos en el contenido, sino en la propia máquina, el propio hardware, que la barrera de acceso a esa tecnología no sea incómoda, sea fácil de usar para mí, para ti, para cualquier persona. Para todo el mundo. Esto va unido, ¿no? Hemos hablado un poquito de estas dificultades que han tenido estas dos personas, pero también queremos hablar a nivel general de qué es la accesibilidad digital, ¿no? Entonces voy a introducir a Alicia Cañellas, que es una persona que ya entrevistamos en la primera temporada. Es referente de innovación pedagógica y tecnológica en la Escuela de Salud del Hospital Sant Joan de Déu, y ha realizado un doctorado industrial de la Generalitat de Catalunya mediante un convenio con la empresa Vision y la Universidad de Pompeu Fabra, que se denomina accesibilidad y usos positivos aplicados de la realidad virtual aumentada y mixta para personas, en este caso, de movilidad reducida, ¿no? Que también tienen, pues eso, ese tipo de accesibilidad como el de Enrique de motora, ¿no? Además, Alicia repite esta temporada porque ya sí, en la primera estuvo en el capítulo de educación. Sí, exacto. En este caso nos vamos a centrar un poquito en ese doctorado que ha hecho porque va a sacar un poquito a relucir algunos ejemplos prácticos y bueno, según su experiencia y el test de usuario que hizo, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando durante el capítulo. Al principio simplemente vamos a escuchar, ¿no?, cómo ella define lo que es la accesibilidad digital. De alguna manera, la accesibilidad tecnológica o digital la entiendo como el arte de hacer accesible cualquier tipo de servicio, funcionalidad, aplicación a cualquier persona, independientemente de que ésta tenga un tipo u otro de diversidad funcional. En este punto, bueno, habla de la diversidad funcional, que es como una evolución, digamos, a la hora de hablar personas con discapacidad, que ya hablaremos de esto en su momento, pero es como ella define que a cualquier persona, y es un poquito lo que tú has comentado, no simplemente personas con discapacidad, la accesibilidad se centra en ella, sino a cualquier persona. Un señor mayor que tiene dificultades a la hora de acceder a la tecnología puede que no tenga la, entre comillas, ¿no?, típica discapacidad de soy ciego, soy sordo, o las típicas a las que estamos acostumbradas muchas personas, ¿no? Pero es como también tiene sus propias dificultades, ¿no?, a la hora de entender la tecnología, a la hora de acceder a ella y experimentarla, ¿no? Entonces, la accesibilidad se centra a cualquier persona independientemente de cualquier tipo de dificultad que tenga, ¿no? Es no centrarnos en un perfil concreto y una discapacidad concreta, sino en, bueno, hacer un poco este pensamiento general de que la tecnología está como para ayudarnos. Tiene que ser transversal al final. Exacto. ¿no? Y claro, para nosotras era importante también saber qué hay que tener en cuenta, ¿no?, para poder hacer un diseño tecnológico, una aplicación, un hardware accesible. Y cómo se implementa, ¿no?, esto. Entonces, Pedro nos cuenta, ¿no?, del sistema W3TC, que bueno, vamos a escuchar de qué manera clasifica el nivel de accesibilidad de las distintas tecnologías. La Web Content Accessibility Guidelines son unos criterios, ¿vale? Una lista de criterios para poder estandarizar en todos los proyectos la accesibilidad, ¿no? Sería muy parecido a lo mejor a la Nielsen Norman, ¿no? Pero
se tienen en cuenta pues, diferentes tipos de discapacidades, se tienen en cuenta diferentes tipos de niveles y de versiones, ¿no? Ahora mismo estamos en la versión 2.1, que salió en el 2018 y es la que se está aplicando a día de hoy. Y recoge más de 70 criterios divididos en cuatro grupos muy grandes, ¿vale? Para poder aplicar en todos los proyectos pues de una forma equitativa toda esta parte de accesibilidad. Nos comentaba también que además de este sistema, bueno, es importante tener en cuenta elementos, por ejemplo, ya relacionados con su propia situación, elementos para la gente con dificultades visuales que tienen que ver con el contraste, por ejemplo, cómo mejorar, o sea, esos pequeños detalles que tienen que ver con los colores que utilizamos, el nivel de contraste que utilizamos para poder generar algún tipo de web, algún tipo de contenido digital. Y después también nos habla de la manera de clasificar este nivel de accesibilidad que tiene la tecnología. Y habla de una escala muy sencilla que es la A, la AA y la AAA, ¿no? Siendo la AA la óptima, ¿no? Un nivel de accesibilidad adecuado. Y es a lo que se tiene que aspirar normalmente al momento de generar o al momento de diseñar este tipo de tecnologías. Ya si tienes una AAA, pues fantástico, ¿no? Sí, la AAA, el problema que tienes es que siempre tienes como que depender un poco, si nos ponemos en el caso de las webs o de aplicaciones móviles, tienes como que preservar el diseño que un diseñador gráfico ha implementado, ¿no? Entonces, si tú le pones un montón de contraste, lo modificas de tal manera que las personas con discapacidad puedan acceder, está en detrimento, entre comillas, de el estilo medio gráfico que le hayas implementado, ¿no? Porque muchas veces, si quieres hacer que se vea muy bien para personas con dificultades visuales, a lo mejor te llama mucho la atención si no tienes ningún tipo de dificultad visual, porque dices, ostras, es un contraste demasiado bestia, o los colores son muy brillantes, o son muy... que no tiene por qué ser incompatible, ¿eh? Puedes aplicar esta AAA sin perjudicar al diseño. Pero bueno, que normalmente hay esa línea fina entre a qué le hacemos caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, una cosa que cada vez se ve más en las webs es la opción de utilizar el dark mode, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces aquí es simplemente cambias, tienes la opción de saltar de un modo a otro, ¿no? Y yo creo que eso, y la verdad es que lo he visto mucho, incluso he llegado a ver hasta 3 versiones de una misma web, ¿no? Sí. Que tengas la posibilidad de hasta 3, una con un nivel de contraste un poquito mayor, otra con un nivel ya máximo y una que es la base, ¿no? La original. Sí. Y es interesante, me parece interesante porque, bueno, me da a entender que cada vez más este tipo de contenidos y este tipo de necesidades son tomadas más en cuenta, ¿no? Sí, claro, porque aumentas el número de usuarios que pueden acceder a esa tecnología. También como micro detalle, en el mundo de los videojuegos esto se ha implementado desde hace bastante tiempo, y es la accesibilidad para daltónicos. Seguimos hablando de dificultades visuales, ¿no? El modo daltónico activado, ¿no? Nos permite ver el videojuego con diferentes colores, de manera que las personas con diferentes capacidades diferentes grados de daltonismo puedan acceder o puedan ver el juego bien, sin necesidad de que les... o sea, quiero decir que una persona sin esa dificultad o sin ese grado de discapacidad puede ver el juego con los colores que el diseñador ha planteado, pero hay una opción que te lo cambia y estas otras personas pueden verlo. De manera que el disfrutar de la experiencia puede ser sin barreras para cualquier tipo de persona. Pedro hablaba de estas guidelines, ¿no? Estas guías de accesibilidad, pero también hay otras a nivel privado. Vamos a escuchar a Alicia cuál nos cuenta. Aparte de los estándares, que iniciativas más a nivel privado, por así decir, ¿no? Como empresas Oculus, como te comento, Web3C, etcétera, están también toda la normativa a nivel de ISO y UNE, ¿vale?
o sea, normativa tanto a nivel internacional como normativa europea en lo que es accesibilidad tecnológica. Evidentemente, no todos los estándares que se recopilan a nivel de un dispositivo, ya sea de hardware o de software, son aplicables en la realidad extendida, pero sí muchos de ellos. Por lo tanto, de alguna manera tenemos diferentes indicadores que sí que van dando forma a esos estándares que son necesarios para hacer que cualquier aplicación o cualquier software de realidad extendida tienda a ese diseño universal, que es el objetivo final. Evidentemente no se llegará a lo mejor, tal vez sí, a la utopía, que sería lo ideal, ¿no? De que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda tener una experiencia realmente fluida, etcétera. Pero sí que es cierto que hay unos mínimos que se pueden implementar a día de hoy y unos posibles máximos que seguramente conforme vaya evolucionando el sector también se irán implementando. Estas normativas de ISO y UNE son normativas que no se pueden, son a nivel industrial, ¿vale? Y se utilizan tanto para servicios, no solamente para accesibilidad digital, sino para servicios, softwares, en este caso sí es digital, y también el hardware, ¿no? Es, como comentaba Alicia, esos mínimos de que nos permiten que si tú eres una empresa y has aplicado esta normativa, que por cierto es una normativa que se tiene que adquirir, no está abierta para todo el público, en contra de la Web 3C, que sí lo está. Si has llevado a cabo, digamos, estas normativas, te dan un certificado que además ese certificado, bueno, puede implementar, puede llevar a tener subvención europea, etcétera. Quiero decir que, o sea, hay un beneficio aplicado a las empresas que no solamente benefician a las personas, sino que también económicamente y a nivel de responsabilidad sociocorporativa les viene bien, o sea que tengamos en cuenta estas cosas. Es interesante, ¿no? Y me parece muy bien que haya, bueno, que en los dos campos tengamos iniciativas, tanto en el campo privado como en el campo público. Para mí es clave. Y una cosa que me llama la atención de lo que dice Alicia y que tiene todo el sentido del mundo es que no hay que crear ningún tipo de estándar adicional para las tecnologías inmersivas. Básicamente beben de las mismas bases que las tecnologías web, que otro tipo de tecnologías con las que los usuarios normalmente interactúan. Sí, de hecho, cuando hice la entrevista a Alicia, me comentó que las Oculus, por ejemplo, que son las gafas de realidad virtual, ya llevan implementada, aparte de un tutorial de inicio, llevan implementada como una especie de guidelines dentro de las propias gafas que permiten accesibilidad. Es decir, que tú puedes tocar los settings como para poder cambiar ciertas cosas que permitan la accesibilidad. Es decir, que la propia desarrollo de la tecnología implementa también un desarrollo de accesibilidad para pues eso, que tenga un diseño más universal para todas las personas. Tanto las guidelines que comentaba Pedro y las de Alicia, ¿no? Las de W3C y las de ISO y UNE, todas ellas siempre están divididas en 4 áreas de discapacidad, por así decirlo, ¿no? La primera de ellas es a nivel visual, la segunda es a nivel auditiva, ¿no? Las personas que tienen problemas de que no escuchan o no pueden escuchar del todo bien. Dificultades o discapacidades intelectuales y cognitivas, y por último también motoras, que somos, un ejemplo es el de Enrique, ¿no? Entonces vamos a escuchar un audio de Pedro que nos comenta cuáles son las del tipo visual, que es lo que más le afecta. Es cierto que el mundo del metaverso y el mundo pues toda la parte inmersiva, como tú dices, en accesibilidad casi que puede parecer incompatible, ¿no? Y se está trabajando a nivel directamente de motores de lectura de pantalla. O sea, yo utilizo un software que lee la pantalla, ¿vale? Simplemente yo utilizo mi equipo como cualquier otro usuario y en mi caso simplemente es un producto de apoyo, una ayuda técnica que se instala o incluso depende qué dispositivo ya viene instalada, ¿vale? En iOS y en
y en Mac, por ejemplo, tenemos VoiceOver. Y en Windows, por ejemplo, tenemos Narrator o en Android Talkback. También en Linux, por ejemplo, tenemos Orca, que es el lector de pantalla, ¿no? Básicamente es un trabajo a mitad entre el diseño del software en cuestión y el diseño de ese lector de pantalla. Hay que actualizarlo también porque las condiciones no son las mismas. Cuando yo leo un texto plano en una página web o tengo una experiencia inmersiva, ¿no? Esto conecta también muy bien, ¿no? Me parece, me llama la atención, y esto también lo comentaba Alicia, ¿no? Que la implementación de esta accesibilidad parte desde la creación del producto, van de la mano, van en paralelo, desde que se piensa el producto inicialmente. Pues esto para mí me parece, o sea, me parece que es obvio, entre comillas, porque te das cuenta de que y es la mayor parte, muchas de las aplicaciones, muchas de las tecnologías no piensan en esto desde el origen, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, quería comentar que esto se vincula muy bien con un testimonio de Enrique, que habla, por ejemplo, de lo que comentábamos, los contrastes, ¿no? La importancia que tienen los contrastes, y nos ponía un ejemplo extremo, ¿no? Y hablaba al momento de crear el branding de las marcas, ¿no? El tomar en cuenta el contraste en todos los aspectos, en pantallas, en impresos, etcétera. Y nos ponía el ejemplo extremo del amarillo, de las letras amarillas sobre fondo blanco, ¿no? No se ven. No se ven. Si para una persona con una visión, digamos, estándar, eso ya es difícil de leer, imaginemos para una persona que tiene una dificultad visual, ¿no? Entonces, el pensar siempre, tratar siempre de ir más allá, incluso en el momento de pensar en el diseño de este tipo de elementos que, bueno, que es un branding, que de repente es un logo, es algo que va a estar muy presente a lo largo de todo lo que generes, de todo lo que produzcas. Y por otro lado, otro ejemplo que también está muy vinculado a los lectores de pantalla, que comenta Pedro, es uno que dice Enrique, habla de que esto es algo que de hecho yo creo que las personas videntes no lo tomamos en cuenta. En absoluto. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás escribiendo un texto en la web o para alguna aplicación y presionas el enter varias veces y luego vuelves a escribir? Claro, para hacer el salto de línea. El salto de línea, ¿no? Que bueno, tú puedes hacer un page break, ¿no? El salto de página, por ejemplo, esa opción existe, pero mucha gente lo que hace es enter, sigo escribiendo. Y en muchas webs pasa. Lo que la persona con dificultades de visión escucha es un espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco. Entonces estás bombardeando a la persona con este discurso, este loop de espacio en blanco, que lo hace muy desagradable. Es como si nosotros tuviésemos un ruidito constante mientras estamos leyendo, mientras estamos escuchando música que nos molesta. Sí, o sea, claro, porque el lector de pantalla va escuchando, digamos, lo que el código va haciendo, ¿no? Exacto. A nivel por detrás, ¿no? Pero Exacto. Si tú vas leyendo una frase y luego hay como 4 espacios y luego la siguiente frase empieza detrás en lugar de que haya un salto, es como espacio. Es una locura. Es una locura. De hecho, para que nos estén escuchando, pero también, sobre todo, para que nos estén viendo, valga la redundancia aquí el tema, pero os recomendamos que vayáis en este punto a nuestro vídeo en YouTube, porque Pedro hizo una pequeña muestra, ¿no? De cómo funcionan los voiceovers, los lectores de pantalla con su teléfono, ¿no? Yo cuando hice la entrevista me hizo en directo, me dijo, así funciona, ya hizo, te lo voy a demostrar. Entonces vamos a escuchar a Pedro, vamos a ver cómo lo hace, porque es realmente interesante. Es interesante, sí. Vale, vamos a hacer, si queréis, una demo para que entendáis cómo funciona, de cómo utilizo yo, por ejemplo, las tecnologías, ¿no? A nivel de dispositivos móviles, lo que tenemos es el VoiceOver, lo que comentaba. Entonces, es básicamente un software que lleva preinstalado ya el sistema, que lo único que hace es leerme todo lo que aparece en pantalla. Bueno, pues vamos a ver, aquí tengo... Un segundito. Vale, tengo mi Springboard. Un segundo. Recordatorios. ¿Vale? Aquí no sé si lo estáis escuchando. Yaiza, sí lo escuchas, ¿no? Sí, lo escucho.
Reloj, 17:52. Vale, reloj, 17:52. TV, un ítem nuevo. Vale, televisión. Podcast. Vale, podcast. App Store. App Store. Vale. Voy a buscar WhatsApp para abrir un mensaje que previamente ya me habías enviado. Entrada braille en pantalla. WhatsApp. ¿Vale? Vertical. Y ahora no voy a enseñar la pantalla porque me la voy a poner para mí porque te voy a contestar. Vale, vamos a ver lo que ha dicho Yaiza. Mensaje. Hola Pedro, qué interesante la entrevista. 17. Hola Pedro, qué interesante la entrevista a las 17 y tanto. Vale, vamos a escucharlo con una voz. Estilo, describir, navegación, encabezamientos, contenedores, estilo, acciones, caracteres, palabras, volumen, segundito. sonidos, idioma, actividades, modo demo. Vale, vamos a ver el mensaje. Estamos en la pantalla de WhatsApp y vamos a ver el mensaje de Yaiza otra vez. Mensaje. Hola Pedro, qué interesante la entrevista. 17:51. Vale, y ahora vamos a contestar a Yaiza. Escribir mensaje. Vale, Suprimir. vale. Vale, he escrito una sin querer. Vale. Fijaos que yo tengo aquí el teclado, yo voy paseando el dedo por el teclado. H mayúscula. O-L-L-A-A. Espacio. Hola. P. ¿Vale? Enviar. Y tengo el control de enviar. Enviar. Botón. Enviar botón, ¿vale? Pues ya le da enviar. Hola. Pero es que ahora lo chulo es que puedo. Entrada braille. Aquí sí que voy a mostrar la pantalla y tengo un teclado braille donde yo muestro. A-O-E-A. Espacio. E-E-T-A. E-T-A. E-T-A-R-T-I-T-I-T-A-E-N. Espacio. En. E. T-O-N. U-O-S-O-T-E-O-S. S. Signo de exclamación. Vertical. Vale. Y vamos a ver lo que he escrito. Mi mensaje, hola. Mi mensaje, hola. Encantado de participar en esto con vosotros. 17:54. Entregado al destinatario. ¿Vale? Y me ha llegado, sí, me ha llegado. ¿Vale? Básicamente sería esto. Espectacular. Es genial. Y además me hace gracia porque, claro, para él se lo pone a por 2 porque, claro, necesita ir rápido. Es que claro, está todo el rato escuchando esa vocecita, hola, no sé qué, no sé cuánto. Claro, imagínate si fuese todo el rato en modo demo la desesperación. Entonces ya se lo ponen por 2 y va a 1000. Y sí. Me encanta cómo escribe, además, en braille. En braille no me lo hubiese imaginado. Es súper curioso. Además, es curioso porque muchas veces, bueno, nosotros trabajábamos juntos y algunas veces nos reuníamos para reuniones de trabajo y tal, y él estaba con su ordenador tocando el teclado con la pantalla totalmente negro y era como súper curioso. Pero no, pues claro, porque a él no le hace falta para nada ver la pantalla, porque es que de hecho no la ve y nosotros tampoco. O sea, él sabe exactamente lo que está tocando y lo que está haciendo porque tiene los cascos puestos con el ordenador, entonces el VoiceOver le va diciendo lo que va escribiendo y lo que va haciendo. Pero parece como que está... que parece que no está trabajando. pero sí que lo está haciendo, ¿no? Es súper curiosísimo cómo interactúa. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo esto, lo que comentaba, la interacción del braille dentro de la interfaz, ¿no? Porque estás como superpuesto, además. Sí. Y esto es curioso porque cuando desarrollas, por ejemplo, para web, hay muchos programas como que te hacen automáticamente el etiquetado, entre comillas, vamos a decirlo así de una manera fácil, de los botones o las... en este caso sí, botones o imágenes o lo que sea interactivo, ¿no? Que te pone como una etiqueta al lado. El VoiceOver te lee esa etiqueta, ¿no? Si tú tienes un botón, pues te pone botón, no sé qué, ¿no? Entonces, el que escucha, estas lectores de pantalla, escuchan estas etiquetas. Y muchas veces no se etiqueta bien, de manera que los que escuchan la etiqueta a lo mejor es la típica imagen que es IMG, IMG1, IMG2, IMG3. Entonces, es confuso y claro, no sabe lo que está viendo, no sabe lo que está tocando porque a lo mejor el etiquetado de esas funciones está mal hecho. De hecho, si entré en estos días, precisamente por el capítulo en la web de la ONCE, evidentemente, ¿no? Está todo completamente pensado. Y las etiquetas también aparecen visualmente. O sea, se van, cuando tú vas haciendo hover sobre los botones, o te van apareciendo directamente las etiquetas que me imagino que si estás en modo para persona que no ve, para ciegos,
pues te escucharás esas etiquetas. Exacto. Yo lo tenía en mute, entonces claro, no lo veía, no lo escuchaba, perdón, lo veía. Y bueno, ahora también pasando de lo que sería la parte de accesibilidad visual, ahora vamos a entrar un poquito en lo que sería la accesibilidad auditiva. Y Enrique nos cuenta un ejemplo precisamente de este caso. Luego, por ejemplo, pues para auditivo, pues bueno, suelen ser cosas más típicas que quiero decir, creo que la sociedad las tiene más involucradas, que son el tema de los subtítulos, porque en un momento dado, quizá por idioma, ¿no? En muchas ocasiones, pero sí que es verdad que los subtítulos es el principal producto de apoyo o medio de apoyo para personas con discapacidad auditiva. Y luego, bueno, pues el intérprete de lengua de signos o, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Que conectamos un poco la parte auditiva con lo que sería... Porque bueno, digamos que lo que es la accesibilidad auditiva creo que estamos un poquito más familiarizados, porque bueno, también el uso de subtítulos es algo que necesitas, por ejemplo, para entender una película o un vídeo en otra lengua, o si no estás, normalmente ahora que utilizamos el móvil en la calle y no tenemos el audio, estamos más familiarizados con esto. Pero hay un tipo de accesibilidad con la que creo que ninguna de las dos estaba familiarizada, o no habíamos ni siquiera pensado en esa posibilidad, que es la accesibilidad intelectual, para personas que tienen alguna dificultad, alguna carencia intelectual. Entonces, Enrique nos cuenta, qué tipo de estrategia se suele utilizar en estos casos. En cuanto a discapacidad intelectual, pues muchas veces suele ser la simplificación del lenguaje, ¿no? Existe la lectura fácil la mayoría de la gente lo desconoce, yo creo, ¿no? Es la percepción que tenemos, que la lectura fácil no suele ser muy tratada y realmente la lectura fácil es simplificar las oraciones, los tiempos verbales e incluso la longitud de las frases, ¿no? Y a lo mejor cuando ves un texto de lectura fácil te lo encuentras y a ti, a la sociedad general, parece como si fuera un poema, ¿no? Pero en realidad es un texto que no es un poema ni tiene rimas ni nada así, ¿no? Pero simplemente que se han simplificado las frases y las líneas para que una persona con discapacidad intelectual lo pueda entender, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los procesos de validación de lectura fácil suelen requerir apoyo de gente que realmente son validadores de lectura fácil. Quiero decir, nosotros no podríamos hacer una lectura fácil, porque es algo que te tienen que hacer y que luego lo tienen que validar con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, suele ser un proceso complejo en este caso. Aquí, bueno, una cosa que es interesante que tú de hecho le preguntabas en la entrevista era si ese proceso lo podía hacer una inteligencia artificial. Claro, el ¿no? traducir una frase larga simplificar. a una frase más simplificada. Claro, y él decía que no, porque hay un protocolo, hay un proceso, hay gente que ha estudiado precisamente para hacer esta traducción. Bueno, de hecho yo me imagino que debe funcionar como los traductores, justamente, que tienen una formación. Sí, pero es un poquito lo que comenta, ¿no? Lo de los validadores. Es los grados de discapacidad intelectual o cognitiva son tan diferentes entre ellos, no es como tan específico para cada tipo de persona, que es como realmente bastante difícil establecer como un protocolo para que sirva para todo el mundo, ¿no? Entonces, estas inteligencias artificiales lo que podrían hacer es recoger datos de un montón de casos para generar algo más estándar, pero como la excepcionalidad es lo estándar en este caso, claro, ¿no? Es como que cada persona es como muy concreta a nivel de cómo darles ese tipo de ayuda cognitiva. Es como muy complejo el hecho de establecer, pues esto, meterle inteligencia artificial, sino que hay personas como que son validadoras que se dedican un poco a ello. De hecho, un poquito unido también esta accesibilidad intelectual con esta accesibilidad para discapacidad auditiva, le estuve preguntando también cómo es también si esto se implementa también en el metaverso, ¿no? o en tecnologías de XR. Y me estuvo comentando, bueno, pues que hay diferentes pruebas que están haciendo diferentes reuniones dentro de plataformas virtuales dentro del metaverso, y que incluso, que es súper curioso, que están metiendo personas que son intérpretes de lenguas de signos, uh-huh, para estar dentro del metaverso, que si hay personas que tienen dificultades
personas sordas, ¿no? Que puedan interactuar perfectamente con otros avatares con lenguas de signos. Y lo consideraba bastante curioso porque abre una posibilidad de ese metaverso inclusivo que tanto nos venden, ¿no? Total. De hecho, esto yo lo conecto mucho con un caso que vi en el documental We Met in Virtual Reality, que es un documental hecho completamente en VRChat, y había un grupo de gente que se reunían semanalmente a enseñar lengua de signos en VR. Y entonces se ha creado una comunidad en torno a eso, tanto gente sorda que quiere entrar en VR y poder comunicarse, como gente que escucha, pero que quiere aprender el lenguaje de signos para poder interactuar con ellos. Y es una comunidad muy bonita, además, y bueno, me pareció un caso interesante, porque ha sido algo espontáneo, ¿sabes? Sí. De la comunidad. Sí, es súper interesante. De hecho, no solamente están estos microproyectos también a nivel que surgen de una manera espontánea entre gente que está más interesada en la accesibilidad, sino que hay un servicio donde trabaja precisamente Enrique, que es en la Fundación 11, hay un centro específico y un lugar de trabajo que le llaman Espacia, ¿no? Se llama Espacia, que lo denomina él como somos el Google, el Google de la ONCE, ¿no? Porque es un sitio abierto dedicado a la accesibilidad digital, a la innovación tecnológica y que sobre todo está agrupando a personas que se dedican más a la parte de I+D+I y tienen dos proyectos vamos a escuchar un poco qué nos cuentan y luego comentamos los proyectos. Bueno, yo pertenezco al Departamento de Tecnologías Accesibles, ¿no? Más ligado a la accesibilidad digital. Es decir, en mi día a día, pues yo me encargo de trabajar temas de accesibilidad documental, accesibilidad web, accesibilidad en aplicaciones móviles. Y luego también hemos empezado con temas pues, de realidad virtual, realidad aumentada, que juntas es realidad mixta, o el proyecto de videojuegos y todo esto, ¿no? Y concretamente aquí, sobre todo la mayor cantidad de gente es del departamento de I+D+I y tienen dos proyectos principales. Uno es Access Jobs y otro es Access Robot. Me estuvo comentando de manera bastante extensiva cuáles son estos dos proyectos. Los voy a comentar un poquito por encima. El primero, Access Jobs, es una plataforma de videoconferencia tipo Zoom que incluye subtitulado y lenguas de signos. Y por otro lado está Access Robot, que es como un robot que está en grandes superficies, rollo supermercados o centros comerciales, que está... que su funcionalidad básicamente es ayudar a las personas, pues por ejemplo, para llevarles la compra o para guiarlas por el centro, etcétera, ¿no? Como que están centrados en estos dos proyectos. Y bueno, hay un poco también para complementar, hablaba de dos proyectos más que también están desarrollando. Ya estos ya comentaba él que están él está a cargo directamente de ellos. El primero que me parece muy interesante es el proyecto Goza, que es un prototipo de test de personalidad, ¿no? Para la búsqueda de empleo. Entonces, diseñado para personas con discapacidad, y básicamente lo que haces es que cuando empieza el test tienes la opción de seleccionar entre varias adaptaciones de este test a tu condición particular. Y entonces lo que sucede es que completas el test y cuando se envían los resultados al empleador o a la empresa, esta persona no te recibirá información ni de tu discapacidad ni del modelo de adaptación que has escogido durante el test. Por lo cual se te juzgará simplemente a partir de tus capacidades, de una manera transparente. Me parece muy interesante, me parece una manera muy inteligente además de abordar el problema. Y luego hay otro tema que también es interesante, que es Accessibility, que es un proyecto que consiste en un mapa europeo de proyectos de investigación relacionados con el mundo de la accesibilidad. Es un poco una gran base de datos donde la gente tiene acceso a estos proyectos, puede enterarse de qué es lo que se está haciendo en el campo. Si tienes una idea, un proyecto que te gustaría empezar, puedes ver si hay algo similar que ya se esté haciendo y unirte a ese proyecto. Entonces, bueno, para mí también esto es fantástico porque justamente yo siempre soy fan de los proyectos que llaman a la comunidad, a la colaboración, y creo que en este ámbito particular, que al final es algo que afecta a personas en todo el mundo, es muy importante que exista la colaboración. Entonces yo creo que son proyectos fantásticos. Sí, a mí me sorprendió muchísimo cuando me los estuvo contando. Es en plan, quiero participar en todos, claro. ¿No? Solamente por el hecho de que existan ya me parece muy, muy bonito, ¿no?
porque están dedicados al usuario, que es el principal objetivo, ¿no? Que los usuarios puedan acceder independientemente de cualquier condición. De hecho, Pedro también hablaba de otro proyecto más enfocado a personas con dificultad visual, que es el proyecto de Navilens. Vamos a escucharle y que nos cuente de qué se trata. El proyecto de Navilens, que es el que se usó principalmente, ahora se utiliza en casi todo el mundo, en un montón de países y ciudades, pues era un proyecto que ayudó a las personas con discapacidad visual o con sordoceguera, o incluso que necesitaran lectura fácil o que hablaran en otro idioma, pues obtener información en tiempo real, pues de las llegadas de los autobuses, de trazar una ruta, según vas leyendo carteles, trazar una ruta en metro. Y esto se hacía utilizando parecido a unos códigos QR, pero fue un marcador que se inventó, ¿vale? Que gestamos nosotros. Entonces, estos marcadores lo que tenían era que no necesitaban ser enfocados como un código QR, sino que pues simplemente el hecho de pasar por... Era como un código de barras, pero se detectaba a muchísima distancia. Interesante. Súper interesante. Lo podéis buscar, el proyecto de Navilens, y hay un vídeo explicativo y bueno, que se utiliza en todas partes. Me gustaría probarlo, la verdad. Sí. Me gustaría probarlo. Y sobre todo, bueno, lo que dice, ¿no? Que no solamente hay para personas con una discapacidad, sino personas que no conozcan el idioma del lugar, por ejemplo. O sea, es algo que puede ser útil para todos al final. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la accesibilidad motora, ¿no? Y específicamente orientada a XR. Y aquí Alicia nos va a contar sobre un proyecto en el que ha estado trabajando. A ver, el prototipo final, después de diferentes fases previas de detección de necesidades, de consulta con diferentes expertos, bueno, se hizo una fase de ELFI con expertos para determinar los principales obstáculos o barreras que tanto la tecnología de realidad virtual como aumentada y mixta tenían para las personas con movilidad reducida en este caso. A partir de esta primera fase, y también evidentemente de estudio a nivel más teórico, pudimos identificar algunas necesidades, establecer consensos en cuanto a cuáles eran las más urgentes o más comunes, ¿vale? Y a partir de aquí, como resultado final, por así decir, en el prototipo ofrecimos o nos centramos en intentar chequear o testear 4 opciones en concreto. Entonces, bueno, el proyecto se llama VR Access Move y vamos a contar nosotras un poquito cuáles han sido estas diferentes opciones que se testaron. Sí, la primera de ellas es, antes de la primera, digamos que este prototipo tenía un asistente virtual que le daba como un mini tutorial al usuario que permitía poder personalizarse la interfaz a su alrededor, ¿no? Y las diferentes interacciones, de manera que se adaptasen a su caso en particular, ¿vale? La primera de ellas comenta que podía haber una combinación de controles. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si la mayoría de los controles normalmente son VR, cuando no hay mando, suele ser por gaze, que es como un puntito que está centrado a la cabeza, mientras que tú giras la cabeza, pues tienes ese puntero que te permite clicar, ¿no? Pero si no puedes mover la cabeza porque tienes algún tipo de dificultad motora que no te permite, bueno, ya sea por un ictus o por cualquier situación, puedes combinarlo con el eye tracking, es decir, que tú puedas simplemente mover los ojos para poder seleccionar lo que consideres. A su vez, si no puedes, en cualquiera de estos casos, puedes combinártelo para poder clicar en diferentes opciones con un mando. Pusieron la tecnología de manera que solamente configuraron un mando, ya que daban por hecho de que los dos mandos no se iban a utilizar por este tipo de personas. Pero lo puedes combinar, ya sea el gaze, el eye tracking, el mando, e incluso si no puedes utilizar cualquiera de estas herramientas de interacciones, podías utilizarlo con la voz. La combinación era en función de tus necesidades. Luego ya lo que sería la segunda opción que testaron fue la posición del menú. Comentaba Alicia que a veces personas que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral no pueden mover con facilidad su cabeza o la tienen posicionada
de una manera diferente a la habitual, ¿no? Un poco de lado, etc. Esta opción les permitía o les permite posicionar el menú, angularlo si es necesario, rotarlo, para poder verlo con facilidad, para poder ver desde su postura o desde la posición de su cabeza las opciones del menú de una manera cómoda. Me pareció fantástico. Sí, también lo ¿no? pueden poner más arriba, más abajo. O sea, la idea es que lo puedas Exacto. mover, tanto trasladarlo de un punto a otro como girarlo y rotarlo. Que ya no estamos hablando del propio contenido, sino simplemente de poder entrar al contenido y estar cómodo, disfrutándolo. Sí. La tercera opción, de hecho, es a la hora de hacer clics, también ponían que podías aumentar el grado, digamos, o el tamaño de clicado, ¿no? Imagínate que tú tienes ciertos temblores por cualquier circunstancia, ¿no? Claro, muchas veces, y esto pasa mucho tanto en diseño web como en diseño de XR, ¿no? A mí me ha pasado mucho, y es que los botones son realmente pequeños, y tú si vas con un mando y vas con el sable láser ¿no? con el puntero, a veces el puntero como que tienes como que tener una precisión de cirujano para entrar en el botón. Sí. Si tú aumentas ya no digo el botón, sino el grado de área del botón, si tú tienes ciertos temblores o lo que sea, puedes llegar con más facilidad. Entonces, digamos que permitieron una configuración de aumentar esos assets por 2 o por 3 para evitar que sean tan pequeñitos, ¿no? Y mejorar la accesibilidad. Y por último, otro punto interesante es el extra panning. El extra panning, y esto si te pones a pensarlo, es algo bastante común en la gente. Hay personas que no tienen tanta facilidad para girar su cabeza, bien sea por una condición física, incluso a veces por lesiones. Es decir, que no necesariamente es un problema para personas con discapacidad, sino que también es algo que puede tener una persona con un collarín, una condición, en una condición, digamos, regular, porque esté en un momento dado con esta dificultad. Y el extra panning lo que te permite es justamente mover la esfera 360 de una manera, como si tuvieses un tutor para poder girar el entorno, ¿no? Que se ajuste, o sea, que el movimiento es al revés. En lugar de mover tu cabeza, mueves el entorno y lo ajustas al punto en el que estás mirando. Que esto al final hace que la experiencia para estas personas siga siendo fluida, siga siendo una experiencia de navegación donde igual están explorando el entorno, lo que pasa es que el giro proviene de lo contrario, del entorno en sí mismo. Sí, es como que adaptamos la tecnología a los usuarios, ¿no? Y de hecho, todas estas recomendaciones o todas estas actuaciones, ¿no?, configurables, siempre hay que testearlas en usuarios. Eso es una de las cosas que Alicia incide mucho, en plan, no solamente lo tiene, sino comprobar si funciona. Y vamos a escuchar cuáles fueron los resultados. Uh-huh. A nivel de resultados sí que algunos fueron significativos, ¿vale? Y en la presentación de la tesis, cuando realice la defensa, se darán a conocer estos resultados. Otros casi significativos y otros no. Sí que es cierto que influyó bastante el tamaño de la muestra, porque justamente el testeo fue en plena pandemia y por lo tanto, personas con movilidad reducida o el target que teníamos en concreto, muchas de ellas también tenían asociadas otras patologías y por lo tanto el tema o bien de ir a su casa o bien de que vinieran a un lugar específico, fuese la universidad o la empresa, a realizar el experimento, ¿vale? Esta fase experimental fue complicada. Y también lo era el hecho de enviarles el dispositivo para que alguien se lo preparase, porque incluso en la fase inicial de consulta a expertos, la mayoría de ellos no habían probado ninguna de estas tecnologías. Es decir, en la fase de detección de necesidades, una de las partes era realizar una demo de realidad virtual, de realidad aumentada y de realidad mixta para que ellos pudiesen ponerse, o bien como usuarios con movilidad reducida, decir, ostras, pues aquí yo veo esta barrera, o aquí no me deja hacer esta función, o aquí cómo me muevo si yo no puedo moverme, ¿vale? Por lo tanto, era un hándicap el hecho de que nos pillase en plena pandemia, poder realizar el experimento, y eso de alguna manera ha influido a tener una pequeña muestra que no podemos hacer unos resultados súper concluyentes, etcétera. Vaya. Eso no quita que no sea interesante, claro. Y no quita que además... Hace falta además seguir investigando. Sí, además comentaba que
mientras ella estaba como sacando los resultados del test, también se estaban aplicando esos resultados del test a las guidelines de XR, ¿no? Entonces es como que no tengas una muestra muy grande ya por todos estos problemas, porque siempre hay problemas. Pero claro, te pilla en pandemia o las personas nunca han utilizado estas gafas, ¿no? Eso no quita que las soluciones que se dan no sean positivas. De hecho, comentaba también que este tipo de soluciones son muy buenas de la realidad virtual, en concreto para personas que quieren... o sea, cuáles son los usos aplicados que se le pueden dar, ¿no? Para personas con movilidad reducida. Y unos de ellos eran, por ejemplo, para visitar runas, ¿no? Imagínate que tienes que visitar cuevas o edificios arquitectónicos a nivel cultural, quiero decir, ¿no? Que ya es la dificultad de acceso es difícil para cualquier persona, pero imagínate para una persona con sillas de ruedas o que tienes cierta dificultad, ¿no? Sí, que sí, te sí. pongas las gafas y puedas experimentar la visita cultural de esas runas o puedas hacer, por ejemplo, deportes extremos con submarinismo o espacial o lo que sea. Todo esto, estas pequeñas aportaciones a nivel de accesibilidad les permiten a estas personas poder experimentar cosas que muy difícilmente o casi imposible, por desgracia, podrán experimentar en su vida. Totalmente. Y que por otro lado, el hecho de que nunca hayas tenido contacto con la tecnología también de alguna manera te plantea un escenario bastante realista. La Sí. mayor parte de la gente no ha tenido contacto con estas tecnologías, entonces al final es interesante estudiarlo desde ese primer encuentro, me Exacto. parece que es importante. Y luego este tema que es muy interesante tiene que ver con la accesibilidad en videojuegos, ¿no? Enrique está trabajando en un proyecto que es Gali y está vinculado a la accesibilidad y a la socialización. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Uno es el que se llama Gali Videojuegos Accesibles, que Gali se escribe GA11Y, y bueno, es la mascota de los videojuegos accesibles y de la inclusión, y es el proyecto que ahora me está dando más trabajo porque es verdad que anunciamos todo en julio y bueno, pues la gente lo ha cogido muy bien y bueno, pues creo que Gali va haciendo su camino y si es así, pues yo me alegro, ¿no? El proyecto tiene líneas de trabajo, que es formación y empleo, accesibilidad pura, donde trabajamos con estudios nacionales e internacionales, tanto de grandes marcas como PlayStation, Xbox o Nintendo, y también estudios pequeños, que son estudios indies, ¿no? Que suelen ser de muy poquitas personas y con muy poquito presupuesto o presupuesto nulo, ¿no? Entonces trabajamos un poco todo eso. Luego la parte de sensibilización es que durante este año casi puedo decir que he hecho una gira de conciertos por España porque hemos viajado con Gali a todas partes de España para presentar la mascota y para hacer un desafío. El desafío está preparado para personas con y sin discapacidad. Si viene una persona con discapacidad, le enseñamos que los videojuegos pueden ser una opción para ellos, ¿no? Y si viene una persona sin discapacidad, no te voy a desvelar mucho por si algún día alguien que nos esté escuchando, viendo o incluso tú misma viene al desafío. Pero bueno, a las personas sin discapacidad les ponemos en cierta situación temporal que puede variar para que entiendan las dificultades que tenemos las personas con discapacidad y cómo la accesibilidad nos ayuda. Me parece que es muy interesante, sobre todo porque además cubre todos los aspectos que tienen que ver con el mundo de los videojuegos, ¿no? Va desde la creación de videojuegos cada vez más accesibles hasta el poner en contacto a personas con discapacidad por primera vez con este mundo y descubrir allí que tienen la opción, ¿no? de interactuar. Además, él comentaba que desde su propia experiencia, él siempre ha sido un jugón desde muy jovencito y contaba que con sus amigos, que muchos de ellos no eran chicos sin discapacidad, él podía interactuar y podía socializar y quedaban en casa y jugaban y entonces de esa manera le encontró una manera para poder conectar mejor con chicos de su edad. Y bueno, me llama también la atención de este proyecto un punto que comentaba, que es que, bueno, ellos organizan estas competiciones de eSports que son abiertas y que hay una modalidad que es las competiciones copiloto, donde detrás lo que pasa es que, claro, los contrincantes no necesariamente lo saben, pero detrás de algunos jugadores hay dos personas que utilizan un modo copiloto, que es que los dos mandos, ¿no? Pueden controlar al mismo personaje a la vez, ¿no? Y tienen las mismas funcionalidades. Entonces, de esta manera, una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, motora, puede jugar con otra que no tiene para, de esta manera, pues ir controlando entre los dos al mismo personaje, hacer equipo y enfrentarse al resto de jugadores.
Me parece que es una modalidad muy llamativa, ¿no? Y una estrategia muy bonita. Sí, además le pregunté que si el mundo de los videojuegos estaba, o sea, si la accesibilidad abría el mundo de los videojuegos a las personas con discapacidad, y me comentaba una cosa súper curiosa, y es que me dice, es que no hay manera de contabilizar cuánta cantidad de jugadores con discapacidad están en el mundo, porque muchas veces que utilizan diferentes técnicas muy... bueno, que se van inventando, como más o menos lo pueden hacer. Pero él hablaba de la barbilla, sí, que ¿no? había de la barbilla. Es decir, si yo tengo el mando de la Xbox o de la Play y pues con la mano, digamos, toco los botones, pues con la barbilla toco el joystick, ¿no? Claro. Es en plan de, no hay, las personas con discapacidad no están difundiendo todo el rato cómo ellos juegan a los videojuegos, pero la realidad es que existen. Existe un nicho de mercado muy grande de personas que simplemente les das un pequeño acceso o les ayudas a través de la accesibilidad para que puedan jugar a los videojuegos, y que les va a ayudar, pero como que hay muchas personas que ya juegan a videojuegos y a su manera, y es súper interesante. De hecho, a esto que hablamos de los videojuegos, voy a ir pivotando a otro medio, y es que, bueno, en concreto hubo un videojuego muy, muy interesante que es el Last of Us 2, creo, si no recuerdo mal, que es uno de los videojuegos que lo han hecho totalmente accesible, sobre todo para personas con discapacidad visual. Y viniendo un poquito a este ejemplo, le pregunté a Pedro si ha tenido contacto con algún tipo de sonido envolvente, ¿no? que le haya ayudado a experimentar bien los videojuegos. Y esto es lo que me comenta. Alucinante. Alucinante. Hay un montón de... Bueno, un montón. Me he venido un poco arriba. Hay algunos juegos que puedan tener a lo mejor sonidos holofónicos o binaurales y demás. Y lo cierto es que escuchar, por ejemplo, dónde te están apuntando o dónde tienes que apuntar o dónde se ha caído no sé cuánto, o sea, es una experiencia, a mi parecer, brutal. Y esto no solo se usa en entretenimiento, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en muchas aplicaciones que están saliendo ahora de guiado, incluso en la que te comentaba antes del proyecto de innovación de Navilens, se usa un sonido 360 para localizar el cartel. O sea, tú cuando lees un cartel y de pronto te das la vuelta, pues por inteligencia artificial el dispositivo empieza a girarte el sonido en plan, oye, te estás dejando el cartel a tus 7 o a tus 9 o a tus 3, ¿vale? Y esto se consigue con este tipo de tecnología. Es súper curioso el cómo lo explica, ¿no? Es el sonido forma mucha parte, es tan importante como a nivel visual, sobre todo para acceder a la tecnología. Y ahora les pregunté les hice una pregunta un tanto personal y delicada, ¿no? Sobre todo de cara a cómo las personas con discapacidad se enfrentan a la tecnología y sobre todo a los desarrollos tecnológicos nuevos que salen, ¿no? En nuestro podcast hablamos sobre el metaverso, sobre las realidades extensivas, ¿no? Entonces les pregunté si creían que existía como cierto miedo o rechazo o incluso pereza, ¿no? Sobre cómo si se sienten que las tecnologías o las nuevas tecnologías como que no están adaptados a las personas con discapacidad, o por el contrario, si realmente tienen especial ilusión para probar o utilizar estas herramientas digitales a pesar de las barreras que les suponen, ¿no? Entonces, vamos a escuchar cuál es la opinión de Enrique. Personas con discapacidad siempre creemos que no vamos a poder hacer las cosas. Y te preguntarás por qué, y esto viene de una presión social que vivimos, ¿no? Quiero decir, la mayoría de la sociedad, aunque es verdad que las nuevas generaciones y cierta parte de la sociedad, eso ya empieza a cambiarlo por fin, ¿no? Porque es verdad que la sensibilización también está haciendo que todos esos valores o ideales o cómo la gente piensa cambie, ¿no? Pero hasta ahora es verdad que las personas
con discapacidad nos sentíamos muy infravaloradas en el mundo en el que vivíamos porque la gente se pensaba que no podíamos hacer nada, ¿no? Es verdad que venimos de un sitio en el que la sociedad ha avanzado mucho, pero hace 50 años quizás tener una discapacidad era una deshonra para una familia, ¿no? O las personas con discapacidad no salían a la calle porque se las ocultaba. Entonces es verdad que cuando salió la discapacidad a la calle, por decirlo de alguna manera, salió un poco en el terreno de la lástima, ¿no? Y la gente pues pensaba que no podías hacer nada, que tú eras un pobrecito pues que había nacido así y que pues fíjate la vida lo que te ha dado, ¿no? Yo siempre digo que la vida es un conjunto de circunstancias, tengas una discapacidad o no. Quiero decir, yo siempre digo que habré nacido con una discapacidad, pero he tenido la suerte de nacer en una familia que me ha querido mucho, que he podido estar en una casa durante 28 años y que hay gente que nace con brazos, pero a lo mejor pues no ha tenido la oportunidad de vivir en una casa o no ha tenido una familia que le quisiera, ¿no? Entonces, la vida son conjuntos de circunstancias, pero es verdad que venimos donde la generalidad es una infravaloración a las personas con discapacidad. Entonces, nosotros creemos que la mayoría de las veces que no vamos a poder hacer algo. Cuando ya descubres que puedes, empiezas a explorar, pero sí que creo que la tecnología nos está acogiendo de alguna manera o no nos está dejando fuera, ¿no? Que es un poco lo que se esperaba también, ¿no? Y cuando aparecen nuevas tecnologías, es verdad que estamos un poco agazapados en el sentido de dónde va a estar nuestro sitio, pero por suerte aparece el hueco, ¿no? O aparece el sitio, o la gente ya cuando empieza a desarrollar también piensa en la discapacidad, que era algo que antes no ocurría. Él decía que cada vez que sale algo nuevo, que tiene una opción accesible, todas las personas que Sí. tienen discapacidad quieren probarla, ¿no? Sí, Se sí, sienten dicen que con como en la ganas. Fundación ANCE como, ha salido una maquinita de no sé qué, venga todos ahí a Ahora, probar. sí, sí, sí. Eso conecta muy bien justamente con la experiencia que tuvo Alicia trabajando con personas con discapacidad motora cuando empezó este proyecto del que nos hablaba, ¿no? El proyecto de investigación del doctorado. Y esto es lo que ella nos cuenta. Mi opinión es clara y es que evidentemente pueden personas que desconocen desde el desconocimiento inicial, que no han probado jamás este tipo de tecnologías, pueden presentar a lo mejor cierta reticencia, por lo que te digo, por desconocimiento o por, bueno, esto no sé cómo me va a ayudar. Sí que es cierto y al menos me baso en mi experiencia, sobre todo a nivel de tesis y en la fase de estudio experimental con personas reales. Como te comentaba, muchas de ellas con parálisis cerebral. La respuesta que tuvieron una vez probaron esa tecnología o mientras la estaban probando, mira, ahora mismo se me pone la piel de gallina porque fue brutal. De ostras, Alicia, gracias, esto es brutal, que a lo mejor no me lo decían con voz, sino que me lo decían mediante pictogramas y alucinando a alguno de ellos. Pero se les abrió un mundo. Qué bonito Es muy bonito sí, como... Es que claro, porque realmente se les abre un se les mundo de abre un verdad. mundo. Sí, sí, un mundo que habían pensado al que no tendrían acceso, o sea, pensarían que no tendrían acceso nunca a él. Y claro, se les abren estas posibilidades y justamente ella hacía como mucho hincapié en la necesidad de que haya casos de éxito, ¿no? Que permitan demostrar, ¿no? Que esto es Exacto. posible. Sí, cuando hay un caso de éxito es como una demostración de que realmente se puede ahondar ahí, ¿no? Es un poquito su experiencia, ¿no? Es, a pesar de que tengas pocas personas que lo puedes testear porque no hay, bueno, digamos que en las personas con discapacidad son un trozo y luego está el otro trozo que son las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Pero es como si ampliamos el abanico para que lo puedan testear todas las personas, el sector de la discapacidad también puede dar puede dar datos de si la tecnología funciona o no en este caso, ¿no? Moviéndonos un poco hacia cuáles son los futuros retos de la accesibilidad, ¿no? Vamos a escuchar un poco el audio de Pedro, a ver qué nos comenta, cuáles son los retos de aquí a futuro de la accesibilidad. Principales retos. Solo hay uno, que se cumpla. Solo hay uno. Y al final, esto, digo, accesibilidad pura y dura con toda la parte de legislación que comentaba.
Pero en proyectos de innovación, bueno, pues el reto principal es poder acercar tu producto a más usuarios, o sea, que todo el mundo utilice tu producto sin depender de si usas una silla de ruedas, si tienes un carrito de un niño, eh, pues si te ha roto una pierna en un momento dado de tu vida o si te ha roto un brazo, o no ves o no oyes. O sea, creo que la accesibilidad es una ayuda más. O sea, lo que pasa que no es... O sea, la accesibilidad es una cosa muy importante y la gente no la ve así y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú entras en un edificio que no tiene una rampa de acceso y tiene 16 escalones para entrar, pues posiblemente una buena parte de la población no pueda entrar al edificio por muy chulo que esté por dentro. Pues lo mismo pasa en el mundo digital. O sea, si no hay una rampa virtual que puedas acceder con total comodidad, cualquier persona, no vas a poder entrar. O sea, no es que se cumpla mucho o poco regular, es que o se puede o no se puede. Entonces, el reto principal es ese, tanto para proyectos de innovación como para proyectos digital, me sale en inglés, de accesibilidad digital pura y duro, el reto es ese, ¿vale? Porque luego está ya toda la parte legislativa. Hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 1112/2018, que dice que toda empresa que facture más de 6 millones de euros, que tenga más de 100 empleados o que preste un servicio público o que esté financiado con capital público, tiene que ser accesible. Y preste un servicio público no me refiero a una administración pública, que esta, por supuesto, tiene que ser accesible, sino servicio público es contrata de luz, agua, gas, teléfono, educación, o sea, lo que sea, transporte, lo que sea. Incluso un e-commerce grande, pues tendrá que cumplir. Y esto es así, con multas que posiblemente estamos hablando de 90.000 euros de multa, 100.000 euros de multa, depende. Claro, y aquí un tema que está muy conectado es el hecho de que para poder cumplir con estas legislaciones es necesario también orientar. O sea, hay empresas que necesitan definitivamente orientación, necesitan ayuda para poder seguir o acatar este tipo de legislación. Entonces vamos a escuchar qué nos cuenta Pedro precisamente de este punto. La parte de ayudar al usuario, que es la que comentaba antes, pero luego hay dos patas más. Está orientado a la empresa también. Cuanta más gente acceda a tu servicio, por supuesto, más negocio, lo que se traduce en, bueno, pues más dinero, más usuarios, más reconocimiento, y desde la parte marketingiana, que también la gente va a ver que estás haciendo las cosas bien. Entonces, ahora que se ha puesto, gracias a Dios, tan de moda el tema de bueno, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa y todas estas etiquetas que queremos tener en tantas compañías, pero una de ellas sería esto, sería que pudiésemos acceder sin ninguna barrera a todo tipo de servicios. Si a mí me apetece hacer la compra en vez de en supermercado A, hacerla en supermercado B, porque tengo más opciones, pues quiero hacerla en el B, no solo quiero hacerlo en el supermercado accesible. Es que es súper interesante, porque tiene toda la razón. Es como si tú me ofreces como una rampa de acceso, no solamente a mí me vendrá bien poder acceder a tu producto, servicio o lo que sea, sino que las empresas podrán aprovecharse de mí, de que yo lo voy a dejar el dinero ahí. Y además podrán decir, mira qué guay somos, que hacemos las cosas bien. Sí. Es que es un win-win es un quid pro quo, sí. De hecho, ¿cómo podemos hacer? Porque esto es a nivel un poco más teórico, ¿no? El hecho de decir, bueno, piensa en el usuario porque te vendrá bien como empresa. Además, ten en cuenta de que si no lo haces, si eres una gran corporación o un servicio público, podrás tener multas si llegado el caso de que no cumplas con esas normativas. Pero a nivel de empresas, ¿cómo mejoramos la accesibilidad? A nivel práctico, por así decirlo. Uh-huh.
Y Alicia nos cuenta 2 detalles. Vamos a escucharla y comentamos sobre ello. Yo entiendo y va un poco en la línea de todo lo que comentábamos, ¿no? De la interoperabilidad respecto a soluciones o aplicaciones o, bueno, plataformas, etc. Una forma realmente de poder cubrir el hecho de que cualquier desarrollador o cualquier empresa se plantee desde un inicio ese diseño universal de sus soluciones tecnológicas puede tener doble vía, o bien, venga, vamos a hacer esta solución o vamos a crear este protoverso o esta aplicación en concreto y sí o sí desde ya tenemos que tener en mente y tal las diferentes, bueno, las diferentes recomendaciones o estándares que sería sí o sí recomendable para hacer accesible esta aplicación. Esto sería una variante, ¿no? De decir, bueno, como empresa asumo los costes, que a veces también puede depender de ello, para que mi solución desde un inicio contemple la accesibilidad. Pero es que hay una segunda posible vía, y es el hecho de, lo que te digo, vuelvo a la interoperabilidad, el hecho de poder hacer plugins que sirvan para diferentes plataformas y que cubran determinados aspectos a nivel funcional y que por lo tanto sea para la empresa mucho más sencillo el hecho de decir, venga, incorporo este plugin que me da que va a dar a mi solución toda esta serie de funcionalidades y que le va a permitir ser más accesible de cara a los usuarios finales. De esto yo un poco también lo conecto. Ella hace mucho énfasis en el tema de la interoperabilidad, que es algo que siempre se recalca cuando se habla del metaverso, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? O sea, evidentemente la interoperabilidad es necesaria, pero la accesibilidad también. Yo creo que son 2 procesos que tienen que ir de la mano, no solo para que podamos tener acceso libre a todo ese contenido y a todos esos espacios, sino además que lo podamos tener todos. Exacto. ¿No? Creo que es interesante aquí cómo ella vincula estos 2 conceptos. Me parece que, vale, hemos hablado mucho de interoperabilidad, ahora hablemos también de cómo incluimos a más gente en todo esto. Exacto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esa, ahora no me sale la palabra, promesa del metaverso de todos juntos, todos inclusivos, todos accesibles. Bueno, venga, vamos a llevarla a cabo y que sea de verdad, porque precisamente este capítulo viene a incidir un poquito en ese punto, ¿no? En el hecho de que, bueno, hemos dado como un montón de tips y un montón de información que viene un poco a comentar eso, ¿no? A comentar el hecho de que la interoperabilidad es una manera de ofrecer accesibilidad, ¿no? Es decir, si tú no puedes entrar por el ordenador porque tienes dificultad A, puedes entrar desde el móvil, si no puedes entrar desde las gafas de VR o las gafas de VR te permite una interacción, pero vas a cambiar otra para adaptártelo a tu situación. Eso es la inclusividad que nos prometieron. Y que normalmente lo vinculamos. No vale que sea una interacción, que tengamos una identidad que nos permita la libre circulación de un punto a otro. Pues que a veces esa libre circulación no solamente pasa porque tengas una identidad omnipresente, sino que también pasa porque puedas saltar las barreras, ¿no? Que a veces son físicas, que a veces tienen que ver básicamente con esas puertas de acceso que ya de por sí presentan una dificultad. Yo puedo tener mi identidad, pero si yo físicamente o mi configuración no me permite, no es compatible con esa interfaz, no hay nada que hacer. Además que sea fácil, ¿no? Claro. Eso es lo que incide un poco Pedro, en plan, házmelo fácil, joder, no me compliquen la vida tanto, ¿no? Y luego entonces Enrique comenta un tema interesante que es el del libro blanco de la accesibilidad, ¿no? Y esto, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta porque es bastante interesante. Pues primero les diría que esperaran un mes y medio para que puedan leer el libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, donde van a estar todas las medidas de accesibilidad explicadas, con su nivel de dificultad para implementarse y para que puedan decir, si quiero hacer un videojuego para dificultades auditivas, ¿qué tengo que cumplir? ¿No? Y puedan ir y ver qué dificultad implica un lector de pantalla o unos subtítulos o otras cuestiones, ¿no? Y bueno, y luego, pues pueden preguntar en la web de Gali y nosotros les damos asesoramiento gratuito
o bueno, pueden quizá un poco, bueno, explorar o investigar por su cuenta, ¿no? Pero también es un poco lo que ahora mismo estamos promoviendo porque hay mucha falta de información, Yaiza. Entonces, pretendo el libro blanco, si alguien quiere hacer un posible, pueda partir primero con el libro blanco y si necesita más, pues acudir a nosotros o a otra gente que supongo que promoverá la accesibilidad también en el futuro. Esto, bueno, aquí cabe acotar que esta entrevista fue hecha antes de que finalizara el 2022. El libro tenía prevista una fecha de publicación a inicios del 2023. Entonces, bueno, ya para la salida de este capítulo probablemente el libro ya esté Sí. disponible para descargarlo, para acceder a él. Sí, no, es un poco lo que comenta, que la web de Cali le dan asesoramiento gratuito, que pueden acceder a él para ver todos los criterios que puedan implementar en su producto para que sea más accesible. De hecho, ligado a nivel de negocio, ¿no? De cómo las personas que tienen un estudio, una empresa o un producto cualquiera puedan llevar a puerto la accesibilidad. Vamos a escuchar un audio de Pedro de qué es lo que se necesita, ¿no? Al final es una cosa muy nueva, es algo en lo que recientemente se está poniendo el foco. Pasa lo mismo con UX, que al final la usabilidad pues, es algo en lo que se está pensando recientemente, no es algo que la gente tuviese en su cabeza de hace 15 años para atrás. O sea, es un mundo muy nuevo y por tanto creo que hace falta mucha competencia y creo que hace falta mucha gente trabajando aquí porque será la única forma de darle el empuje necesario, porque yo por mucho que me empeñe y por mucho que me empecine en arrastrar hacia un mundo accesible, pues tenemos que ser mucho más. Es que claro, pero no solamente habla de que hay mucha parte de personas que están aisladas en el sentido de que el producto no les deja que no se puede utilizar porque no es accesible, sino habla también de las personas o las entidades que se pueden dirigir a este campo de la accesibilidad porque hay mucho trabajo. Claro. Hay mucho trabajo que se puede desarrollar desde el punto de vista, además, de I+D, ¿no? Es decir, que no existía soluciones tecnológicas hace mucho tiempo, que Muy están joven. existiendo ahora a medida que están surgiendo nuevas tecnologías. En el campo de la XR pasa mucho. A medida que va surgiendo la tecnología, va surgiendo los casos aplicados que se le pueden dar, pero va surgiendo también cómo podemos adaptar esa tecnología a nivel de diseño para hacerla más accesible, ¿no? Entonces es como, hay mucho trabajo aquí. Sí, hay mucho trabajo y bueno, y lo que decía justamente Alicia, hace falta investigar muchísimo y creo que es un campo que no solamente es un campo interesante de investigar, sino que es gratificante para el que lo investiga y para el que descubre dentro de él. O sea, para mí yo creo que este es un mensaje importante, ¿no? Sí. de este capítulo, el entender que, bueno, que este campo de investigación aporta beneficios a la sociedad y además como trabajo y como práctica del día a día es algo que a la persona le puede llegar a llenar mucho. Sí, de hecho, ¿hasta dónde podemos llegar con la accesibilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro fin? Esto es una de las preguntas que le dije a Enrique, ¿no? ¿Cómo sería un mundo para ti, un mundo ideal, accesible, ¿no? Y esta fue su respuesta. Todo el mundo ahora mismo dice que es algo que no hemos hablado, pero todo el mundo está con el tema de la diversidad funcional, ¿no? Yo siempre, quiero decir, el CERMI, que es la Confederación Estatal que representa a las personas con discapacidad, dice que somos personas con discapacidad, porque lo que nos discapacita es la falta de accesibilidad de los entornos, productos y servicios, no cómo seamos las personas. Quiero decir, a mí nunca me van a crecer los brazos, pero si los entornos, productos y servicios son accesibles para mí, yo dejaré de ser una persona con discapacidad. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que promover el diseño universal y el diseño para todos y que todo esté preparado para que cualquier persona pueda utilizarlo. Ese día el mundo será accesible y las personas no serán personas con discapacidad porque no les discapacitará nada, ni los entornos, ni los productos, ni los servicios, y habrá diversidad en la humanidad, ¿no? Porque seguirán apareciendo personas que a día de hoy son personas con discapacidad, pero ya no lo serán porque podrán moverse por el mundo de una manera autónoma y completamente independiente, aunque no vean, aunque le falten los brazos como a mí, aunque no escuchen bien, pero las ciudades o los entornos o los objetos estarán preparados para que todo el mundo pueda
pueda utilizarlo independientemente de cómo una persona sea, ¿no? Me parece muy... Yo creo que a este comentario no le añadiría más nada, porque creo que es la manera perfecta Exacto. de cerrar este capítulo. Sí, ¿Es eso? es básicamente las personas con discapacidad no son personas, o sea, la discapacidad no la lleva la persona, sino el propio entorno, ¿no? Es que lo explicas súper bien. Sí, sí, o sea, sí. realmente yo también estoy totalmente de He acuerdo. disfrutado mucho, y bueno, y esto ya lo comentábamos antes de grabar este capítulo, he disfrutado mucho estos testimonios, porque no solamente creo que hemos aprendido un montón, Hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido mogollón. Además, sino sé que- cómo, sí, o sea, sino a que nivel... he descubierto, yo personalmente he descubierto un área donde me encantaría empezar a investigar, donde me encantaría empezar Sí. a aportar, ¿sabes? Sí, sobre todo, pues eso, los pequeños tips y el hecho de que cositas muy pequeñas pueden hacer que el abanico de usuarios sea muy grande. No sé, es como realmente se abre un mundo de posibilidades a la hora de experimentar la tecnología y de crear la tecnología y crear los contenidos asociados a ella. Así es. Que me alegro que hayas disfrutado. Yo también he disfrutado un montón. Hemos aprendido de las dos. Espero que los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, hayan aprendido también con nosotras y que les haya parecido muy interesante. Así que Muchas gracias, Jai. muchas gracias, Jimena. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre accesibilidad digital, los distintos proyectos de investigación en el sector y los retos de futuro para una tecnología más inclusiva. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.